la Secretaría de Economía nos informó que hay 171 empresas canceladas oficialmente que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación por dos causales principales. Uno es la omisión del reporte anual de comercio exterior, que, bueno, como ustedes ya saben, se tiene que presentar y si no, después nos aparecemos en una lista y si de todos modos no lo presentamos, pues ya se procede a la cancelación definitiva del programa IMEX. Y la segunda, una que también ha estado muy de moda en todo este año, es la parte del incumplimiento en la actualización de los domicilios fiscales y operativos. Hasta hace el año pasado, realmente muchas empresas IMEX sí daban de alta sus nuevos domicilios, sus nuevas plantas, pero muchas otras no. Y ahorita sí ya hay una revisión muy exhaustiva por parte de Secretaría de Economía con este tema. Es muy importante mencionar que adicionalmente en alguna de las conferencias que ha brindado el secretario Marcelo Ebrard, también compartió que van 670 empresas canceladas de enero al 30 de septiembre. Esto por parte de la operación Limpieza y el Plan México. Desafortunadamente, pues no está publicando la lista, no hay ninguna publicación donde estén todos los datos de estas empresas que fueron canceladas, pero sabemos que es cierto, ¿no? Hay muchas de estas empresas que no son anunciadas, hay otras que las anuncia, incluso ha habido anuncios de inicios de cancelación cuando apenas se está emitiendo requerimientos de información, lo cual, bueno, pues no es una práctica muy aconsejable, pero es la forma en la que está procediendo la autoridad. De lleno un poquito a lo que es el tema justamente de el decreto IMEX. Hay aquí justamente pues 5 situaciones que nosotros debemos de prestar especial atención para dar cumplimiento con nuestras obligaciones del decreto. Y obviamente sobre estas obligaciones es sobre las que nos emiten nuestros requerimientos de información. Entonces, aquí pues básicamente es el artículo 5 en la fracción 1 que nos dice y nos especifica de forma muy clara que no podemos importar mercancías del anexo 2 a excepción de que se cuente con las autorizaciones correspondientes. Entonces, bueno, pues esto es que tengamos aprobado nuestro IMEX para sensibles o que a través de la ficha 118 que nos otorga AGACE, pues podamos hacer algunas importaciones. Entonces, otras obligaciones y por las cuales nos emiten estos requerimientos, pues obviamente están las fundadas en el artículo 24, que hablan de que no cumplamos con las ventas superiores al $500,000 de forma anual o al 10% de nuestra factura. El artículo 26 dentro de las obligaciones y dentro de lo que sustentan estos requerimientos, pues justamente que tenemos la obligación de proveer al SAT y a la Secretaría de Economía toda la información que se le solicite al respecto del programa que fue autorizado. En este caso, pues puede ser IMEX, puede ser PROSEC. En el artículo 27, pues nos habla básicamente de que tengamos el incumplimiento de las obligaciones del decreto, que lo detecte la Secretaría de Economía. ¿Cuáles son estos incumplimientos que normalmente detecta? El no ser localizada en el domicilio fiscal o adicionales. Aquí eso es algo que ha sido muy reiterativo a lo largo del inicio de cancelación. ¿Qué otro punto es importante también del artículo 27? El no contar con documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. Recuerden que tenemos la obligación de tener justamente toda esta información de forma física y digital. Entonces, bueno, pongan mucha atención con ese. Inicialmente estos requerimientos inician con toda la parte de acreditar la parte formal de la empresa. ¿Qué nos pide? Bueno, pues obviamente nos están pidiendo el acta constitutiva, ya nos están pidiendo todas las modificaciones que tengan que ver con cambios en socios y accionistas. Y bueno, aquí es importante puntualizar, pueden ser justamente cambios de venta de acciones, donación de acciones, cambio o sustitución de socios y accionistas, todo lo que tenga que ver con socios y accionistas, incluso movimientos justamente de compra de acciones, disminución de acciones,
Lo que ustedes tengan, todo esto debemos de presentar los avisos dándolo a conocer a la autoridad. Viene obviamente sobre la parte de la acreditación del o de los representantes legales. ¿Qué nos pide? Este es algo muy sencillo, pues obviamente que tenga un poder vigente y que tenga su identificación oficial vigente. Parece muy sencillo, dos cuestiones muy sencillas, pero nos hemos encontrado con que hay estados justamente en los cuales estos poderes que le otorgamos a los representantes legales tienen cierta caducidad, en muchos casos son 5 años, y que por descuido, omisión o como ustedes lo gusten, realmente venció el poder del representante legal y a lo mejor no tienen ni siquiera un representante legal autorizado porque ya vencieron sus poderes. Entonces, ahora nos están solicitando justamente un listado histórico de todos los representantes legales con actos de administración que hayamos tenido en la empresa. Ya no es solamente acreditar al que está actualmente y que está vigente, sino nos están pidiendo que prácticamente les hagamos la trazabilidad desde que se fundó la empresa, de cuántos representantes hemos tenido, cuáles siguen vigentes y cuáles hemos dado de baja. Esto obviamente pues hay que presentarlo y nos pide justamente que esta información contenga cuando mínimo pues el nombre completo, que es apellido materno, paterno y los nombres. Además nos está pidiendo que contengan su RFC y que establezcamos justamente si tiene poderes vigentes o ya fueron revocados. El cuarto requerimiento viene relacionado con la parte de los proveedores en el extranjero. Ahí nos están pidiendo una relación completa de todas las empresas que les proveen tecnología y materia prima para la realización del proceso productivo o de ser tengan esta base de todos sus proveedores lo más completa posible, que incluyan su domicilio, el nombre fiscal, su tax ID, datos de contacto como es un teléfono, un correo electrónico y obviamente pues qué es lo que les provee, ¿no? Un listado de mercancía con sus fracciones arancelarias. Bueno, en el caso del requerimiento 5 pues es algo también que justamente es muy importante, que es el legal uso y goce de las instalaciones donde estamos realizando nuestro proceso productivo o proceso de servicios. ¿Qué nos está solicitando aquí? Bueno, pues que acreditemos justamente a través de los CFDIs el pago del arrendamiento. Obviamente se aplica si es eh, propiedad de la empresa, pues obviamente acreditar ahí que es uno el dueño de esas instalaciones. Justamente nos está pidiendo también los contratos vigentes que estén actualizados, que justamente correspondan con el domicilio. Hay veces que cambia el domicilio justamente por lo que ya comentábamos antes, que hubo alguna actualización del municipio, del estado, cambió la calle, cambió cualquier cosa, le cambiamos nosotros internamente el nombre de las bodegas, toda esa parte. Es muy importante que estos contratos de arrendamiento, si los tenemos, pues se vea reflejados a través de un adendum o incluso en las nuevas renovaciones de los contratos, que siempre esté actualizada toda la información. ¿Qué nos está pidiendo además? Justamente la parte de los procesos productivos o de servicios. Eso es un requerimiento que ya habíamos estado viendo mucho en el Servicio de Administración Tributaria, en la parte de AGACE, donde nos solicitaba justamente que ya fuéramos muy explícitos con nuestros procesos productivos y obviamente pues ya también regresó a economía. Economía, si ustedes no mal recuerdan, cuando solicitábamos la aprobación, pues nos pedía que mandáramos solamente el proceso productivo de servicios de nuestra principal actividad. Ahora ya quiere conocer todos, ¿no? Obviamente quiere conocerlos con fracciones arancelarias, el número de empleados que están vinculados y bueno, toda la información correspondiente a ese tema. Aquí también en el tema de cuando damos de alta o de baja algún domicilio, pues nos están pidiendo todas las altas o modificaciones de domicilios que hayamos hecho y pues es prácticamente todo el histórico, dar los acuses de movimientos y bueno, pues se complica ese tema. Entonces, si ustedes tienen oportunidad, descarguen todo eso, toda esa información de todos sus acuses de movimientos, busquen también todos sus avisos que hayan dado a Secretaría de Economía, justamente a certificación de IVA, si hicieron modificaciones, si presentaron esos avisos, busquen esos avisos porque se los están requiriendo.
Y aquí también me gusta hacerles una puntualización muy importante porque hemos estado viendo requerimientos sobre las operaciones de IMEX y de PROSEC, pero también hemos estado viendo que en los últimos requerimientos que le han estado haciendo a las empresas que solicitan un alta o una modificación de domicilio, les están pidiendo justamente todos los procesos productivos, incluso procesos productivos que ya tenían ellos autorizados, que habían dado como adicionales hace años, les están solicitando que lo acrediten a través del oficio de autorización. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte, junten toda esa información, manténganla en una carpeta donde esté toda junta. Si no tenemos procesos productivos bien desarrollados, eh, hay que desarrollarlos. Hay prácticamente ya algunas recomendaciones de metodología que nosotros aplicamos que han funcionado para solventar requerimientos de información tanto de, del SAT como de Secretaría de Economía. Y bueno, pues si tienen duda con eso, acérquense con nosotros, los podemos orientar con esa parte para construir esos procesos productivos o de servicios que incluyan todas sus fracciones y que obviamente tratemos de que ese mismo proceso productivo de servicios nos sirva tanto para Secretaría de Economía como para certificación de IVA. El sexto requerimiento que están haciendo, pues justamente tiene que ver con el histórico de todos los avisos que hayamos presentado ante la Secretaría de Economía. Y aquí nos están pidiendo pues bastante información. Digo, nos piden justamente el acuse de los avisos, pero aparte nos piden que tengamos justamente toda la parte de los datos de la denominación o razón social, RFC, los socios accionistas, representantes legales, cambios de domicilio, cambios, altas y bajas de domicilios de plantas. Suena muy repetitivo y yo sé que ya lo vimos en algunos requerimientos anteriores, pero en realidad así están llegando estos requerimientos. Le piden algo en el punto uno, en el punto 2 y después te lo piden enlazado en el punto 7, en el punto 8, en el punto 10. Entonces, tengan mucho cuidado porque además estos requerimientos son muy, muy amplios, no son requerimientos de 2 o 3 puntos, son requerimientos que llegan hasta los 17, hasta los 20 puntos. El séptimo requerimiento tiene que ver justamente ya con la parte del proceso productivo de servicios. Hace unos momentos les platiqué un poquito sobre cómo debe de estar estructurado. ¿Qué nos están diciendo justamente? Bueno, pues que ya necesitan una descripción detallada de cada etapa del proceso. Esto debe de ser por el producto, por cada uno de los productos o por cada uno de los servicios. Debe de contener la maquinaria que se va a utilizar en cada parte del proceso, el equipo, justamente toda la parte del personal que va a estar involucrada en cada parte y la duración de cada actividad. Ahora, ¿qué les recomendamos nosotros? Que este proceso productivo dé inicio desde que nuestro proveedor en el extranjero manda la mercancía. ¿Cómo manda la mercancía? ¿Por qué aduana entra? ¿Cómo se hace el despacho aduanal? Si lo hacemos directamente nosotros, si lo hacemos a través de una agencia aduanal, si hacemos el transporte directamente nosotros, si lo hacemos a través de una empresa transportista, que especifiquemos todo eso hasta cómo llega a nuestra planta. De ahí tenemos que hacer la descripción desde el inicio, desde cómo recibimos este producto, justamente, ya sea que lo vayamos a almacenar o vayamos justamente directo a proceso productivo. Aquí el caso del requerimiento 8 es justamente algo que pareciera muy sencillo y pues nos piden una declaración bajo protesta de decir verdad. ¿Qué es esto? Pues es básicamente declararle a la autoridad que toda la información que le estoy proporcionando es fidedigna. Es una obligación que nos estamos nosotros imponiendo y pues estamos haciendo una declaración bajo protesta. Entonces, obviamente, si nosotros declaramos algo que no es lo real, pues ya le estamos dando armas a la autoridad para que nos pueda iniciar con un proceso de cancelación. En esta declaración bajo protesta de decir verdad, te está pidiendo algunos elementos muy básicos que debe de contener esta declaración. Y bueno, pues esta debe de especificar si se realizaron importaciones de mercancías no aprobadas en su programa IMEX. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues básicamente te está preguntando
Si tú solicitaste en su momento la aprobación de tu programa IMEX con ciertas fracciones y después empezaste a importar otras, no diste el aviso y pues obviamente empezaste a importar, tu operación te ganó y nunca lo declaraste. Entonces ahora te está pidiendo que declares realmente lo que estás haciendo. Si lo hiciste, pues obviamente te va a pedir que especifiques lo siguiente: el número de pedimento, la fecha de la operación, la clave de la importación, la fracción arancelaria que estuviste importando, la descripción de las mercancías, su valor en aduana, el número de patente y el nombre del agente aduanal que realizó la importación. Ver con toda la parte de la relación de maquinaria y equipo importada. Esto para las empresas que han sufrido la visita de autoridades y les han hecho visitas domiciliarias de auditoría, pues han visto que siempre se enfocan mucho en el activo fijo. Secretaría de Economía no se eh, orientaba tanto a esto, salvo cuando estábamos haciendo nuestro proceso de solicitud de autorización del programa, pues nos pedía que acreditáramos de forma documental y con fotografías esta maquinaria y equipo que estaríamos importando e incorporando a nuestros procesos. Sin embargo, bueno, pues ahora sí ya te está pidiendo prácticamente que le des el listado completo de toda esa maquinaria. ¿Por qué? Pues porque muchas veces solamente dimos de alta cierta maquinaria que ocupamos al inicio de nuestras operaciones, pero conforme fue creciendo nuestra operación y fuimos creciendo como empresa, pues obviamente trajimos más máquinas, a lo mejor cambió nuestro proceso productivo o adicionamos procesos productivos adicionales y trajimos esa maquinaria y equipo como AFs de forma temporal y pues obviamente no tiene como tal los registros la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que está haciendo con este requerimiento? Pues obviamente que acreditemos ya todo el total de mercancía y es básicamente pues que tengamos en orden toda esa parte. Entonces aquí pues nos va a pedir un listado justamente de toda la maquinaria importada temporalmente bajo el programa, la documentación que acredite la legal posesión de la misma, los pedimentos, contratos, lo que ustedes tengan, facturas, lo que ustedes tengan exactamente, pues hay que juntarlo y mantenerlo actualizado. Obviamente requerimos que cuente con ciertos elementos como son sus principales datos de identificación, que es un número de serie, modelo, descripción del equipo y todo lo que se considere correspondiente justamente para acreditar que la maquinaria que importamos y está descrita en nuestros pedimentos, pues obviamente sea la misma que tenemos. Es el proyecto de exportación. Ellos están exigiendo la evidencia de los contratos de maquila que has suscrito en estos 3 años últimos. Eh, obviamente no vigentes, tienes que exhibirlos también. Contratos de compra-venta, si es el caso. Las órdenes de compra que existan en la operación del programa IMEX de estos 3 años, o bien los pedidos en firme. Todo depende de la circunstancia específica de la empresa. Avisos de actualización de este proyecto de exportación. Si ustedes observan, pues lo van a cruzar, ¿no? Me estás dando por un lado todos los documentos que tengas en tu poder que suscribiste, hablábamos del contrato de maquila, prestación de servicios, órdenes de compra, pedidos en firme, pero sí hubo un cambio en este tipo de relación comercial, en este tipo de actividades, pues lo van a observar y entonces ellos van a cruzar contra avisos presentados. Y sería operaciones con transferencias B1. Por supuesto, aquí hablamos de exportaciones. Ese es el interés. Claro, debemos de tener también en nuestro control de las importaciones, pero vamos a enfocarnos a lo que ahorita está en análisis, tanto el SAT como economía. Y aquí realmente lo que estamos viendo con este tipo de requerimientos, pues es un gabinete, eh, no a la profundidad que lo hace con facultades del Servicio de Administración Tributaria o una entidad federativa en un ejercicio también de facultades, pero sí economía desde sus facultades, que ya nos explicó en la primera fase de esta sesión el licenciado Eduardo, pues tiene facultades también, por supuesto. Lo que está vigilando es que cumplas con tus obligaciones CIMEX. Ese es el fondo del tema. Y en ese sentido entra, ¿no? Entra esta parte, te pide de 2023, 2024, 2025
el listado de empresas con la que tienes esas operaciones virtuales. ¿Qué tipo de relación tienes con esa empresa de destino, digamos, de tu mercancía? Te pide que justifiques las operaciones, el motivo objeto de las transferencias. Y lo escuchamos. El punto 13, que así lo estamos aquí numerando en orden para que tenga mucha claridad esta sesión. Mercancías sin retorno fuera de plazo. O sea, economía nos está pidiendo literalmente que confesemos en esa atención al requerimiento cuáles son tus mercancías que ya se te vencieron y las sigues teniendo en tu inventario. 2023, 24 y 25, todas las que hayan caído en vencimiento en esos 3 años. Te pide perfectamente un listado puntual, pedimento, fecha de entrada, fracción arancelaria, o si no estás en este supuesto, bueno, manifiéstamelo en un escrito bajo protesta de decir verdad y allí explicarás que tú no estás en ese supuesto, pero te piden tu reporte de saldos del anexo 24, por supuesto. Entonces, lo va a cuadrar, lo va a corroborar y pues el reporte de saldos precisamente reflejará la realidad de tu circunstancia. Pero nos pide también el reporte de mercancías pendientes de retorno que estén en plazo. También las va a analizar. Y aquí lo que vemos fundamentalmente es, bueno, igual, listado de mercancías, valor, cantidad de unidad medida, precisar, pero aquí lo diferente a lo anterior es en qué domicilios está esa mercancía, detalle de dimensiones de las bodegas. Aquí requieren evidencia fotográfica de los inmuebles, videograbaciones de los espacios de almacenaje, adjuntar documentos también que acrediten el legal uso y goce de los inmuebles. Todos obviamente deberán de tener vigencia, deberán de tener una consistencia, no deberían tener errores. Y aquí observen cómo este punto se refiere al control de inventarios automatizado, pero es completo. O sea, es algo muy robusto este punto, es similar a la conexión en línea que tiene ahora el Servicio de Administración Tributaria en la certificación de IVA. Todos sabemos, con el SAT, las certificadas transmiten cada 48 horas que se cierra el despacho aduanero, pues la información de su control de inventarios con todos sus módulos. Bueno, Economía quiere, no te está pidiendo una liga de acceso, pero quiere que le hagas un corte con reportes. 24 y 25, todos los módulos. Dependerá pues el tipo o modalidad de IMEX que tengas, la complejidad de tus módulos, pero fundamentalmente pues es el apartado A del anexo 24. En el caso de Submaquila, si la empresa está en ese supuesto que registró sus manufactureras, bueno, por 3 años atrás, ¿quiénes son esas empresas? Las altas que dimos en su momento y todos los avisos que hayamos presentado mensuales de Submaquila control y es precisamente la materialidad de las operaciones. Esta materialidad que estamos viendo con alta revisión de parte del Servicio de Administración Tributaria, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, bueno, Economía también lo está solicitando con su enfoque, insisto, de verificar el cumplimiento de tus obligaciones IMEX y esto por 2023, 24 y 25. O sea, estamos hablando de 3 años de materialidades que tenemos que cumplir con la existencia material de la operación desde la adquisición de la materia prima, comprobar fehacientemente la capacidad instalada para fabricar lo que decimos que fabricamos, lo que transformamos, los insumos que entonces importamos, ¿no? O productos terminados que estamos importando. También aquí debemos de acreditar con evidencia documental el almacenaje realizado de esos insumos, evidencia detallada de la salida de la mercancía de nuestro almacén y los medios de transporte utilizados para justo movilizar de un punto A a un punto B la mercancía que en teoría sobre todo se está transfiriendo, está muy concentrado este tema de materialidad a las transferencias virtuales. ¿Cuánto nos están dando justamente de plazo para resolver este tipo de requerimientos? El plazo, a diferencia del plazo que normalmente te da el SAT, es muy corto. Te habla de 5 días
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio. Entonces, realmente, en cuanto nos generan el acuse de notificación, hay que tener muy consciente que al día siguiente se empiezan a correr los plazos. Entonces, contamos únicamente con 5 días. El Como ya lo refirió el señor Eduardo, en 5 días hábiles. Esos 5 días hábiles empiezan a correr a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación. Por el tipo de fundamento que estamos observando en este acto, que es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, perdón, Ley Federal del Procedimiento Administrativo específicamente, aquí surte efectos el día en que se notifica, no es como código que surte efectos al día siguiente de que se hace la notificación. Eso recorta el tiempo y eso nos obliga sinceramente a actuar hoy, no hasta que tengamos un requerimiento de ese tipo. El escrito libre deberá cumplir con el 100% de lo requerido, estrictamente. Economía lo está percibiendo así. Si no cumplimos con un solo punto, entonces vamos a ver la consecuencia en un momento, pero debe de ser estricto el 100%. Por eso resaltamos tanto esta importancia. Si existe documentación impresa, es decir, el tema de reportes, pues eso lo integras fundamentalmente en un Excel, pero tema de poderes, tema de instrumentos, tema de contratos, etcétera, nos está pidiendo economía que se firmen al anverso y reverso por el representante legal y luego los digitalizas y los subes ya sea vía correo electrónico o presentación por escrito en ventanillas de economía y no permite que subamos ligas de Drive, no, es presentación en versión totalmente digital, o sea, archivos PDF únicamente. De lo contrario, esta forma tan simple te la considera como no atendido